vamos a ir a ese lugar y quiero hacer una reflexión acerca del bautismo cristiano. Vamos a hacer una pausa en nuestra serie de predicaciones del Evangelio de Juan y vamos a meditar un poco en lo que es el bautismo como una ordenanza. Vamos a la Escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Verso 16, Mateo capítulo 18, verso 16 al 20. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo es una de las dos ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Ordenanzas que entrega a su iglesia. Y como iglesia, como su iglesia, como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros debemos de practicar estas ordenanzas hasta que Él regrese. Esta ordenanza del bautismo expresa la voluntad, el querer, el deseo, el designio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo desea que cada uno de sus discípulos obedezcan esta ordenanza. Es su voluntad que todos y cada uno de sus discípulos sean bautizados. La práctica en obediencia a esta ordenanza es un acto de amor y de lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra declaración de lealtad a aquel que es nuestro Rey. Uno de los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo, además de ser nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta, Jesucristo es nuestro Rey. La Escritura nos dice que Jesucristo, antes de darle el mandato de ir y hacer discípulos y de bautizar, el versículo que está inmediatamente antes nos dice que Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el soberano de su pueblo. Y la voluntad de este soberano Rey es que vayamos y hagamos discípulos y les bauticemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo entonces es la voluntad de nuestro Rey. Quienes desprecian o quienes menosprecian este acto soberano de Jesús ofenden a nuestro Señor Jesucristo, ofenden a nuestro Rey soberano. Jesucristo es el autor de esta ordenanza, el Hijo de Dios, nuestro Rey. El bautismo ciertamente no tendría ningún provecho si aquellos que van a las aguas lo hacen simplemente por tradición, o si lo hacemos porque nos parece una buena idea o porque estamos emocionados con esta nueva religión. No tendría ningún provecho el bautismo. Sin embargo, esta ordenanza se vuelve gloriosa, hermanos, cuando sentimos en nuestros corazones la autoridad de este Rey. Cuando ya sabemos que formamos parte de este reino y
que las palabras de nuestro Rey para nosotros son de gran peso, temor y temblor. Es verdaderamente glorioso cuando una persona ha podido encontrar en las palabras de Jesús palabras de autoridad, palabras que cada una de las palabras de Jesús se vuelven ley para nosotros, y queremos y deseamos entonces agradar a nuestro Rey, obedecer a nuestro Rey en cada una de sus ordenanzas. Qué dichosos son aquellos que van a las aguas, porque sus corazones han sido cambiados, han podido escuchar la voz del soberano y ahora desean obedecerlas, cuando dice la Escritura que antes aborrecían a Dios. Estos mismos que van a las aguas son aquellos mismos que odiaban y aborrecían a Jesús. Se vuelve glorioso, hermanos, el acto del bautismo cuando somos conscientes de la presencia de Cristo en estas ordenanzas. ¿Qué es el bautismo cristiano entonces? ¿Qué es el bautismo? El bautismo, como les he dicho, es una profesión pública de fe y arrepentimiento. Es la confesión de aquellos discípulos donde ellos confiesan esta fe en Jesucristo y este arrepentimiento verdadero. El acto del bautismo, hermanos, expresa una intención interna de querer agradar a nuestro Señor, de haber abrazado una fe y de querer ser leal a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que ser cristiano no es un acto privado, sino público. Ser verdadero discípulo de Jesucristo no puede ni debe ser un acto privado. Sí es personal, pero no es privado. Debe ser un acto público y no secreto. Nunca será un acto privado o secreto. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El acto del bautismo entonces es esa declaración pública de nuestra fe, de que ahora tenemos fe en Jesucristo, pero también es una declaración pública de nuestro arrepentimiento. Arrepentimiento. Si vamos a la Escritura, vamos al libro de Hechos, vamos a estar viendo algunos pasajes de este libro. En el capítulo 2, verso 38, Pedro les dice a aquellos que habían escuchado el mensaje, aquellos que ahora se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo, Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícense. El arrepentimiento y el bautismo están ligados. Y este símbolo del bautismo es una confesión de nuestro arrepentimiento. Puesto que nos hemos arrepentido, bajamos a las aguas. Podemos decir que el bautismo es una forma simbólica de decir ante Dios, ante la iglesia y ante este mundo que estamos arrepentidos de nuestros pecados, que estamos arrepentidos de nuestra vieja manera de vivir, que estamos arrepentidos de haber ofendido a nuestro Dios. Cuando bajamos a las aguas, confesamos nuestro arrepentimiento y decimos ante Dios, y le decimos a la iglesia, y le decimos al mundo, renuncio a mi forma de vida pasada. Me arrepiento verdaderamente de mis pecados y confío solo en Cristo para mi salvación.
esta ordenanza está lleno de simbolismos. El bautismo también es un símbolo del perdón de pecados y del lavamiento. En Hechos capítulo 22, vamos al capítulo 22, verso 16. Ananías le dice a Pablo: Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos cómo está ligado el lavamiento con el bautismo. En el capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo es un simbolismo del perdón de pecados y del lavamiento espiritual que ha ocurrido en el creyente. No decimos, hermanos, que el bautismo nos limpie de pecados, puesto que sabemos que solamente la sangre derramada por Jesucristo y la fe puesta en ese sacrificio es quien verdaderamente nos ha limpiado. Sí decimos, hermanos, que este acto es simbólico y que está ligado y que es consecuente al perdón de nuestros pecados. Es evidente, hermano, que este acto simboliza lavamiento. Vemos a un hombre o a una mujer descender a las aguas para ser sumergido. En el Antiguo Testamento existían los ritos de los lavamientos. Tenían que lavarse las manos tantas veces. Bien, aquí en el Nuevo Pacto, nuestro Señor Jesucristo instituyó que el simbolismo para el lavamiento sería el bautismo. Este bautismo nos anuncia que la persona que se bautiza está perdonada y tiene ahora un corazón limpio, puesto que Cristo le ha limpiado. El bautismo también es un símbolo de la unión con Cristo, de esa unión entre el creyente y Jesucristo, esa unión en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. En estos simbolismos encontramos o podemos apreciar el Evangelio en dos partes. Podemos ver que una persona es sumergida en agua y eso simboliza la comunión, esa unión con Cristo del creyente en su muerte, puesto que el que se va a bautizar desciende y es cubierto totalmente por las aguas. Romanos 6:3, vaya a la escritura. Romanos 6:3 nos dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo nos permite ver de una manera simbólica lo que ha ocurrido en lo espiritual. Hemos muerto con Cristo juntamente y somos sepultados juntamente con Cristo. Y ahí estábamos unidos con Él. Pero tiene la otra parte. La persona emerge de las aguas en el bautismo y esto tiene un simbolismo. El simbolismo es la unión del cristiano con Cristo en su resurrección, hermanos. Simboliza esa realidad de que ahora aquel que ha bajado a las aguas y ha salido de ellas ha venido a una vida nueva, que es en Cristo Jesús. Sepultados, muertos con Cristo, y eso nos decía que hemos muerto al pecado, que el pecado ya no tiene poder sobre estos hombres y mujeres que ahora son seguidores de Cristo. Ya no tiene poder, puesto que han muerto. Y ahora viven una vida nueva, emergen de las aguas. Y eso simboliza, hermano, la realidad de que ahora estos hombres viven en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La última parte del versículo 4 de Romanos 6:4 dice: así también nosotros andemos en vida nueva. Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, así también nosotros andemos en vida nueva.
cuando el creyente sale, emerge de las aguas, ha venido a una vida nueva. Es el anuncio de que este hombre, esta mujer, ya no es la misma. Ya no es la misma persona, sino es un nuevo ser en Cristo. Es un símbolo de nuestra nueva vida en Cristo. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aunque nuestra resurrección física todavía no ha ocurrido, estamos todavía muy vivos aquí. Nosotros estamos mirando hacia adelante. Nosotros estamos mirando aún más allá, aunque nuestra resurrección todavía no ha ocurrido, en un sentido muy real. Muy real. El creyente ya ha sido levantado con Cristo. Todavía no ha ocurrido, pero ya ha ocurrido. El bautismo, hermanos, nos ilustra esto, que ya tenemos vida nueva en Cristo. Esta realidad de la unión en su resurrección, hermanos, se manifiesta en esa nueva vida que tenemos por el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos dio vidas, esa vida espiritual, ese nuevo ser espiritual. El Espíritu Santo nos dio un nuevo corazón que ahora quiere ser leal a Jesús y obedecer a Jesús y obedecer la voluntad de nuestro Rey. Una nueva vida. Y eso nos anuncia también el bautismo. Una cuarta cosa que nos habla el símbolo de esta señal, de esta ordenanza del bautismo, es eso precisamente, el don del Espíritu Santo. Todos los creyentes verdaderos han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Escuche, todo creyente verdadero ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Marcos 1:8. Juan el Bautista anunciaba esto. Juan el Bautista preveía esto. Este tiempo, Juan llegó a decir, el predecesor de Jesús, dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él, Jesús, el que anda allí, Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Y estas palabras aludían al hecho de que en Pentecostés vendría el Espíritu Santo sobre la iglesia, pero también por supuesto que alude al hecho de que cada creyente recibiría el Espíritu Santo en su conversión. El bautismo, hermanos, nos recuerda que fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Que Jesucristo nos dio de su Espíritu para poder creer y tener fe en Él. Pues es imposible que el hombre natural anhele, quiere, desee las cosas de Dios. En su gracia, en su misericordia, Dios derramó de su Espíritu sobre el hombre pecador para que pudiese creer y pudiese venir a Él. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu, dice la Escritura, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Este pasaje alude a las dos ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, a la cena del Señor y al bautismo. El bautismo, hermanos, número 5, es un simbolismo del comienzo
de esa nueva creación que es en Cristo. Romanos 6:5. Vamos a la escritura. El bautismo es el símbolo del comienzo o del amanecer de esa nueva creación en Cristo. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. En el bautismo echamos una mirada al pasado. Morimos con Él en Cristo, allí en la cruz. Nuestros pecados fueron puestos ahí. Pero también echamos una mirada hacia el futuro. Resucitaremos. Se nos recuerda de esas realidades, de esa nueva creación. Una nueva creación que aunque usted voltee y ve el mundo y dice, ¿dónde está esa nueva creación? El reino de Dios ya ha sido inaugurado en el momento de su muerte y de su resurrección. Cuando Cristo muere y resucita, la nueva creación dio inicio. El reino fue inaugurado, pero no ha sido consumado. Aún vemos que hay cosas que se necesitan restaurar. Nuestros cuerpos necesitan ser transformados. La creación gime aún por ser transformada. Pero el reino ya fue inaugurado. Cristo murió en la cruz y resucitó. Y le fue dada toda potestad. Él es el rey de este reino, de esta nueva creación. Y aquellos creyentes que van al bautismo, entran al agua y salen del agua, nos anuncian, nos dicen, testifican. ¿Quién es esa nueva creación? ¿Quién es ese pueblo de esa nueva creación? Son los creyentes, sin duda alguna. A través del bautismo, hermanos, entramos simbólicamente en las realidades del reino de Dios, en ese reino futuro aún no consumado, pero ya inaugurado. Nos hace mirar hacia atrás y vemos la muerte de Cristo. También nos hace mirar hacia adelante para poder contemplar con esperanza nuestra futura resurrección. El bautismo atestigua que ya hemos entrado en esas realidades y que no es algo que es incierto, sino que es algo que es ciertísimo, que es amén, amén. La muerte y el juicio, hermanos, ya son cosas del pasado, porque hemos muerto con Cristo. Han quedado ya atrás. Y lo que nos espera es la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo, su regreso y nuestra resurrección. Y si estamos aquí, nuestra transformación. ¿Qué es el bautismo entonces? Es una profesión, hemos dicho, pública de fe y arrepentimiento que simboliza estas cosas: lavamiento, perdón, unión con Cristo, nueva vida en Cristo, el don del Espíritu Santo y esa nueva creación. ¿Qué riqueza hay en las ordenanzas de nuestro Señor? Es el Evangelio. Y es por eso que nosotros en obediencia debemos de hacerlas. Que su iglesia debe de guardar estas cosas en obediencia para agradar a nuestro Señor. ¿Quién puede y quién debe bautizarse? ¿Quién puede y quién debe bautizarse? Solamente los creyentes pueden y deben bautizarse. ¿Quiénes pueden ir a celebrar o hacer este acto? Solamente los creyentes. Y quiero hacer referencia a las cosas que ya hemos hablado. Si el bautismo es una confesión pública de fe y arrepentimiento, ¿quién puede hacer eso? Sino aquellos que han abrazado la fe y se han arrepentido. Y esos son los creyentes. Si el bautismo es el símbolo del perdón de pecados y el lavamiento, ¿quiénes son los que han sido lavados? Los creyentes. El bautismo, si el bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, ¿quiénes fueron los que
están unidos, sino los creyentes, hermano. Si el bautismo es el simbolismo de una nueva vida en Cristo, ¿quién tiene nueva vida en Cristo? Sino solamente los creyentes. Si es un símbolo del don del Espíritu Santo, ¿quiénes poseen ese don? Sino los creyentes. Si el bautismo es el símbolo del comienzo de ese amanecer, de esa nueva creación, ¿quiénes son nuevas criaturas? Sino los creyentes. El bautismo está apartado solamente para el creyente verdadero. Solo los creyentes deben y pueden bautizarse. Y quiero terminar con esta último asunto con respecto al bautismo. Vayamos a la Escritura, Hechos capítulo 2, verso 41. El bautismo tiene implicaciones fundamentales en la vida de una iglesia local. Cuando una iglesia está siendo formada, el bautismo llega a formar parte vital de esa iglesia local. Después de la predicación de Pedro, los hombres dijeron: ¿qué haremos? Después que se les predica, aquellos que estaban escuchando: ¿qué haremos? Se les dice: arrepiéntanse y bautícense. Y luego en el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Encontramos esta unión entre el bautismo y la bienvenida a la iglesia. Fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia 3,000 personas. El bautismo, hermanos, tiene estas implicaciones para la iglesia. El bautismo es como la puerta de entrada al cuerpo de Cristo, es la bienvenida a la iglesia local. El bautismo nos ilustra esa entrada, hermanos. La membresía de una iglesia, si la membresía de una iglesia fuese una casa, se dice el bautismo sería como la puerta. Es el primer paso. Es el primer paso. Es la entrada a la iglesia. El bautismo es una confesión pública que lo identifica como alguien que pertenece a Cristo. Pero no solamente a alguien que pertenece a Cristo, sino que pertenece a Cristo y a su iglesia. Que nadie puede pertenecer solamente a la cabeza, si no ama y está unido también al cuerpo. Entonces, hermanos, el bautismo nos identifica al creyente con la iglesia. El bautismo, hermanos, es como una marca que lo va a identificar públicamente, y no solamente dentro de la iglesia, sino también ante el mundo, que usted le pertenece a Cristo y a su iglesia. Yo pertenezco a Jesús y pertenezco a esta iglesia. Ese es el testimonio que se da cuando una persona va a las aguas. Queda marcado, queda diferenciado del resto del mundo. Así es como la iglesia sabe que estas personas son miembros de su iglesia, porque han dado fe, que han abrazado el testimonio de Jesucristo y se han arrepentido. Porque esta persona está declarando su lealtad, está declarando su compromiso, está declarando su fe y arrepentimiento ante Dios, ante la iglesia y ante el mundo. También, hermanos, esa persona queda marcada ante la sociedad, ante el mundo. Porque el bautismo, hermanos, es lo que permite que la iglesia sea visible. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Aquellos que se reúnen en un lugar, ¿eso es la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Será el edificio? ¿Serán las sillas?
¿Será todo el grupo? La iglesia está formada por creyentes verdaderos. Pero eso es invisible. Pero eso no se puede percibir. El bautismo hace visible a la iglesia invisible. El bautismo permite que la iglesia se vea. Este bautismo, hermanos, pone límites, delimita, marca, diciendo, esta es la iglesia. Y aún dentro de una iglesia local, no todos los que se escuchan o están presentes el domingo en un edificio cantando son la iglesia. No se equivoque. Hay una membresía, hay un grupo delimitado de creyentes que han profesado su fe y su lealtad a Cristo y a su iglesia. Ellos son la iglesia. Si no fuese imposible, si no fuese así, entonces fuese imposible poder que el mundo pudiese ver a la iglesia. Y lo que la iglesia ve hoy en día, ¿qué es? Lugares donde hay mucha gente, donde hay cantos, donde hay un predicador, y la gente dice, esa es la iglesia. Pero realmente están equivocados. Eso no es la iglesia. La iglesia está formada por hombres y mujeres que han abrazado la fe y se han arrepentido y lo han hecho público. Ahí se delimita, hermanos. Este símbolo también es un juramento del nuevo pacto. Todos los pactos son ratificados con una declaración de pertenencia y de lealtad. El bautismo es un voto simbólico que ratifica la entrada del creyente a la comunidad del nuevo pacto. Esto es demasiado para muchos. Declarar mi lealtad a Cristo y aborrecer al mundo, separarme del mundo, entrar a formar parte de esta comunidad que es el cuerpo de Cristo, es mucho para algunos y no pueden. Pero benditos, dichosos aquellos que dan la vuelta, le dan la espalda al mundo, a su vieja vida, y en obediencia vienen y quieren seguir a Cristo. Testifican de Él y en este voto simbólico ratifican que ellos entran en esta comunidad del nuevo pacto. Es como, hermanos, esa ceremonia inicial en la cual cada creyente hace un juramento como nuevo ciudadano del reino de Dios. Es el bautismo lo que crea la realidad del cuerpo de la iglesia, como les he dicho. Ellos aquí se identifican como parte de la iglesia. ¿Es importante entonces el bautismo? Es algo muy importante. Es algo fundamental y vital de cada discípulo. Por tanto, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es necesario para poder ser miembros de una iglesia local. Es muy necesario. Así que en esta tarde, en unos momentos más, vamos a estar celebrando estas ordenanzas con la fe de que Cristo está presente entre nosotros y que nuestros hermanos están siendo recibidos en la comunidad del nuevo pacto, y les damos la bienvenida y los abrazamos y los acogemos con el amor de Cristo a cada uno de ellos. Si alguno de ustedes no ha sido bautizado y hay convicción en su corazón de pecado, de justicia, de juicio, venga a Cristo. Dice la palabra que el que viene a Él no le echa fuera. Si tiene fe en Jesucristo como su Salvador,
como aquel que pagó por los pecados nuestros. Y viene a Él en arrepentimiento y fe. No necesita ir a las aguas para que eso ocurra. Eso ocurre antes. Arrepiéntase hoy. Arrepiéntase hoy. Humíllese delante de Dios. La promesa de nuestro Dios es que al que hace eso, Dios lo bautiza en el Espíritu Santo. Y le da fe para creer y fuerza para seguirle y perseverar hasta el final. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.